Tatiana Fernández. Lalito Salazar. Unidos e informados, ¿cómo estás? Oye, pues con muchísima información, pero sobre todo una polémica, y no es de Carla Panini. Adivina de quién es. Del Feyo. Es de Alfredo Adame. Pues es que Caray, don Alfredo, ¿qué pasó? Exacto, ya sabemos que es mecha corta, ¿no? Sí, pero no le puedes pegar a una mujer, ni jalonear a una mujer, ni nada. Por más razones que según tengan, no puedes tocar a una mujer, y menos en la calle, en ninguna parte, pero en la calle. Qué animal, te viste muy tonto, la neta. Exacto. Y es que pues sí, ayer se hizo... Que lo quiero, Alfredo, esta semana se hizo viral una grabación en la que pues él se ve que se echa unos jaloneos con una mujer y luego pues sale un hombre que venía como acompañante y pues se lo termina de... Oye, pero tú tienes datos. Golpear, ¿no? La verdad es que el video es muy divertido, ¿no? Es muy divertido por la reacción de Adame, ¿no? Por las patadas voladoras. Y por las patadas voladoras y que era karateca y artes marciales y experto, pero en realidad le pusieron una tremenda. Pero tú tienes datos importantes, ¿no? Sí, fíjate que resulta ser una mujer, una testigo que estuvo ahí, creyó que todo esto era montado. Entonces ella se baja junto con su novio del carro. O sea, que estaban grabando una escena de una novela. Sí, sí, ella creyó que era un show. Y entonces ella se baja con su novio del carro para ver qué onda, y cuando se acerca se percata de que pues era muy en serio pues la golpiza, ¿no? Y ella lo que reveló para medios fue que en realidad para ella eso se trató de un montachoques. Ah, de estas bandas que hay en las calles de la Ciudad de México que Exacto, te chocan a propósito para sacarte lana. Exacto, porque dice que ella sí alcanzó a ver cómo ellos pues varias veces, en 2 ocasiones, le lanzaron la lámina. Y Adame, pues como ya sabemos que es de mecha corta, pues, sale de su carro, le rompe el espejo y después llega esta chica que era la supuesta víctima y le quita su teléfono, y Adame argumentaba que quería llamar al seguro, y esta chava lo empieza a grabar, le dice que no, y a la mera hora le dice que le dé el dinero. Pero, pues bueno, la testigo dice que para ella fue así como que no fue culpa de Adame. Pues a ver, pues ya investigará la policía, y si es esta banda de montachoques, pues terrible, ¿no? También. Pero la enseñanza es, la verdad es que en la calle nunca hay que pelearse. Pues sí, no sabes qué. Por más enojado que estés, ¿no? Digo, pues vaya, y Adame tiene un historial de agresivo y de violento y de mal hablado. Así es, sí, de acosador grosero. y golpeador y muchas cosas más, y muchas cosas que no se arrepiente de haber dicho. Pero bueno, tenemos más información, así que sigan viendo. Uy. Aquí seguimos en Unidos e Informados. Mi querida Tatiana, tienes información de nuestro señor presidente que estuvo convaleciente durante unas horas. Así es. Por un cateterismo que le practicaron. Así es. Y es que mira, hay que recordar que pues, ya el presidente tenía problemas cardíacos desde hace 8 años le dio un infarto. Exacto. Entonces, pues bueno, es un tema que se sigue atendiendo. Pero aquí no solo eso llamó la atención, Lalo. Lo que llamó la atención es que dijo que tenía un testamento político. Sí, a todos nos llamó la atención eso, porque yo nunca lo había escuchado decir eso a un presidente, pero ¿de qué se trata esto del testamento político? Pues se supone que ya estaría asegurada la cuarta transformación. ¿Cómo lo interpretamos? Si el presidente o sea, ¿ya tiene a quién dejar? Ya tendría a quién dejar, pero eso no viene en la Constitución. La Constitución dice que el secretario de gobierno tiene que llamar al Congreso, y en el Congreso se determinaría un presidente provisional. O sea, no se reiniciaran los 6 años, sino terminaría lo que al presidente Andrés Manuel le hubiera faltado. Claro. Pero pues vamos a ver bien la explicación que nos tiene Fernando Hernández. Muy bien. Lo bueno es que el presidente está bien. Y tenemos presidente para rato. Para otros 3 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a un cateterismo cardíaco el pasado viernes en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el mandatario federal fue ingresado por antecedentes de hipertensión y cardíacos. Indicó que a causa de los malestares se le realizaron estudios preventivos y rutinarios cada 6 meses, como pruebas de laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y tomografías. El equipo médico consideró necesario realizar un cateterismo cardíaco, en que se encontró que su corazón y arterias están sanos y funcionando adecuadamente, por lo que no se le sometió a ningún otro tipo de intervención. Un día después, AMLO se reintegró a sus actividades en Palacio Nacional y en un video explicó que 15 días antes se había hecho una prueba de esfuerzo y análisis. Los médicos habían determinado hacer el procedimiento, pero debido a su reciente contagio de COVID-19 se pospuso.
Eso, aunado a que el mandatario de 68 años de edad sufrió un infarto agudo del miocardio y fue sometido a una intervención coronar cutánea en 2013. Además de la explicación sobre su estado de salud, López Obrador reveló que tiene un testamento político, el cual en su conferencia mañanera detalló que solo se dará a conocer cuando él muera. Sin embargo, explicó que su propósito es que en caso de su fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y no haya ingobernabilidad. Pese a las intenciones de AMLO, el testamento sería inviable, debido a que en caso de que falte, la nueva administración sería la que tome las decisiones. Pero en el artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que, de darse el caso, el secretario de Gobernación asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, siendo Adán Augusto López el actual secretario. Además indica que al darse en los últimos 4 años de su gobierno, sería el Congreso de la Unión el que designe un presidente sustituto que deberá concluir el periodo. Para la elección se requiere una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno, teniendo Morena y sus aliados gran representatividad en el Congreso. Así que la idea de un testamento político de AMLO y un presidente a modo no queda totalmente descartada. Para Unidos Noticias, Fernando Hernández. Oye, Lalito, pues una nueva polémica. ¿Qué te ríes? No, de nada, Lalito. Lo que pasa tras bambalinas. Oye, Lalito, tenemos una nueva polémica con Ricardo Monreal. Hablando de sucesión. Así es. Hablando que si se queda o no en Morena, pues ya aparentemente 29 de 61 legisladores no lo quieren. O sea, ¿ya es un hecho? Pues Sánchez Cordero ya dijo que no, que a ella no le ha llegado ningún aviso. Él sigue siendo el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ¿no? Así es, y que para ella se va a presidente de la quedar. Junta de Coordinación Política, ¿no? Así es, Lalito. Pero para esto tiene todos los detalles Emilio Montes. Lo que sí parece que ya la relación con el número 1, Monreal, Ya se ve un poco tensa, un poco hostil. demasiado. Parece que lo están coqueteando por ahí, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Pues a ver, vamos con Emilio Montes para que nos cuente. Al menos 30 senadores de Morena se pronunciaron en contra de la decisión de su coordinador, Ricardo Monreal, de formar la comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones a la ley en Veracruz. El encuentro, al que convocaron los senadores morenistas que no están de acuerdo con la creación de esta instancia legislativa y que han recolectado firmas entre sus correligionarios con el lema "Somos leales al proyecto de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador", se llevará a cabo en el Senado el próximo 28 de enero. Ante la convocatoria, Ricardo Monreal pidió a los legisladores de su bancada mantener la unidad, humildad y serenidad, y aprovechó para defender a su colaborador, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Jucopó, José Manuel del Río Virgen, quien fue detenido en Veracruz por el delito de homicidio. Además, lamentó que estos temas se diriman en los medios de comunicación y no de manera interna, luego de que la senadora Antares Vázquez de Morena diera a conocer en algunos medios de comunicación que algunos legisladores de la fracción parlamentaria en el Senado no están de acuerdo con dicha comisión. En uno u otro momento este tema se puede discutir, pero es lamentable que estos asuntos se diriman en los medios de comunicación y que se observe este clima del cual, en lo personal, no estaba enterado y que al mismo tiempo no percibo entre ninguna senadora ni ningún senador, a quienes lo único que hemos hecho es darles un trato digno e igualitario, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Tras el discurso emitido por Monreal, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aclaró que nadie en la bancada de Morena ha planteado la remoción del coordinador Monreal, a quien catalogó como un gran operador político que en estos últimos 3 años no solo ha construido una gran confianza al interior de ese grupo parlamentario, sino también las diversas fuerzas políticas. Creo que Monreal es un gran operador político. Creo que ha construido en estos 3 años una gran confianza, no solamente al interior del grupo parlamentario de Morena, sino también con las diversas fuerzas políticas, y eso es muy valioso, señaló la funcionaria en entrevista. Para Unidos Noticias, Emilio Montes. Pues así las cosas con el senador Ricardo Monreal, a ver qué es lo que sucede. El caso es de que la sucesión ya se adelantó y la adelantó el propio presidente de la República, y a ver qué pasa con todo esto. Pero qué caro está todo, Tatiana. Oye, Los limones. Los limones. Ha sido una taquería, ya está en medio limón. No, ya no te dan limones ya enteros. viste que hasta allá hay taquerías que están proponiendo que te dan tacos con tal de que les lleves limón. Oye, es que resulta que vale más 1 kilo de limón que 1 kilo de espaldilla. Oye, pero esto sucede justamente después de que el gobierno presumió la desaceleración de la inflación a 7.3%. Sí, pero no nada más son los limones, es la carne, la papa, hasta la gasolina. La gasolina yo la he visto hasta en 29 pesos. Y va a seguir porque el barril del petróleo está por las nubes, y eso pues a México le conviene, pero como también importamos un chorro de gasolina, pues también nos pega muchísimo. Sí, ¿no? exacto, como que es contraproducente. Pero Michelle Galaviz tiene todos los detalles. Venga.
La inflación en México registró una ligera desaceleración del 7.13% en la primera quincena del año. Sin embargo, los productos de la canasta básica continúan en aumento. De acuerdo con datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los primeros 15 días del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance quincenal de 0.39%, mientras que en comparación anual, los precios mostraron un incremento del 7.13%. Por tanto, la inflación se desaceleró e hiló 3 quincenas consecutivas a la baja, aunque es la mayor tasa que se registra para un inicio de año desde el 2001, cuando la inflación al inicio del año fue de 8.37%. A su vez, los altos costos en algunos productos y servicios no han dado tregua a los mexicanos en la llamada cuesta de enero. Uno de los alimentos esenciales que siguen un alto costo es el limón, el cual ha alcanzado los 100 pesos por kilo en algunas regiones del país. En tanto, el kilo de huevo oscila a los 40 pesos, el azúcar 22 pesos y el litro de leche entre los 20 pesos y 9.20 litro de leche liconza, mientras que los energéticos registran un precio promedio a nivel nacional de 20.62 pesos la gasolina magna, 22.55 pesos la gasolina premium y 22.3 pesos el diésel. Para Unidos Noticias, Michelle Galaviz. Así que todo está, pero si bien carísimo. Repórtese con nosotros en Unidos Noticias y díganos qué es lo que más le costó esta semana. El jitomate, la papa, la tortilla. La tortilla también va a subir. La fruta igual. Bueno, todas las verduras y frutas. Sí. Oye, lo del limón es por el crimen organizado también que tiene ahí extorsionando a los agricultores de mala manera, ¿no? Según salió en las investigaciones. Oye, pero bueno, hablando del precio de la gasolina y del petróleo, noticias internacionales. Sí, porque pues, esto ha subido muchísimo por el tema de Ucrania. Y la verdad es que el mundo entero está en un vilo y mucha preocupación porque puede haber un conflicto de grandes dimensiones entre Rusia y Estados Unidos. Y si eso sucede... Y además no era secreto que esos dos países pues tienen una relación hostil desde siempre. Por Ucrania, porque Ucrania es un país que fue de la antigua Unión Soviética, pero es un país estratégico porque por ahí pasan todos los ductos de gas que utiliza Europa para su potencialidad, ¿no? Exacto. Y resulta que Rusia pues quiere controlar esos ductos y por eso la situación está tan compleja y complicada. Pues mira, Santé Tobar tiene todos los detalles para que quien no sabe de esto se los explique. Venga, Santé. Las sanciones entre Occidente y Rusia por la presunta intención de Moscú de invadir a su vecino Ucrania se agravaron este lunes. Estados Unidos y varios países europeos advirtieron de graves consecuencias si Rusia decide atacar. Esto después de que Rusia movilizó a miles de tropas a su frontera occidental y amenazó con invadir Ucrania, mientras Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte trataban de llegar a un acuerdo por la vía de la diplomacia para intentar resolver la crisis. Sin embargo, Estados Unidos amenazó a Rusia con fuertes sanciones económicas en caso de actuar hostilmente, y el Pentágono anunció que tiene movilizados a unos 8.500 soldados en alerta y listos para desplegarse en el este de Europa, dentro de la OTAN. Pero ¿por qué Rusia quiere invadir Ucrania? Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania ha sido un objetivo clave para Rusia, ya que no lo considera como un estado independiente ni soberano, sino más bien como un estado más. El gobierno de Volodymyr Zelensky prometió solicitar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea en 2024 y también a la OTAN, cosa que Moscú ve como algo inaceptable, ya que quiere tener dominio total sobre las decisiones políticas sobre Ucrania y evitar que se una un bloque político, económico y militar que no controle Rusia. Mientras tanto, Vladimir Putin planteó varias exigencias de seguridad de Estados Unidos antes de retirar sus fuerzas militares, las cuales estiman han alcanzado los 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania. Entre las exigencias de Putin se encuentran la prohibición de que Ucrania entre a la OTAN, el acuerdo de que la OTAN retire tropas y armas en gran parte de Europa del Este y que se eliminen las armas nucleares estadounidenses posicionadas en territorio europeo. Por su parte, la OTAN dijo que iba a poner fuerzas en espera y a reforzar su presencia en el este de Europa, con más barcos y aviones de combate, una operación que según Rusia se debe a la histeria occidental en respuesta a su acumulación de tropas en la frontera con Ucrania. Asimismo, Dinamarca, España, Francia y Holanda están planeando o considerando el envío de tropas al este de Europa. Ante una inminente crisis política, Estados Unidos evacuó a todo el personal de la embajada de Ucrania y dijo que los ciudadanos estadounidenses deberían hacer lo mismo, mientras que Reino Unido evacuó a todo su personal diplomático ante la creciente amenaza rusa. Para Unidos Noticias, Santé Tobar. Bueno, y hablando de petróleo, Tatiana, tienes información de un personaje
que es noticia. Así es, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues resulta que por más esfuerzos y prórrogas que le dieron, obviamente por el caso Odebrecht y agronitrogenados, se queda en el bote. Se queda en la cárcel. Porque había mucha especulación de que iba a salir libre, que los amparos y que no sé qué. Y que la UIF finalmente el juez decidió, porque en la audiencia no participó ni el Ministerio Público, que es la parte acusadora, ni los abogados, simplemente se limitaron a escuchar al juez decir, el señor Lozoya se queda en la cárcel por esto, y ¿qué más? Una audiencia extraña, ¿no? Pues no lo sé, tú sabes más, tú eres hija de abogado. Oye, pues vamos con Santé Tobar para que nos dé los detalles. Saludos al papá de Tatiana, que es un abogadazo. De que pues tenía un pie afuera del bote. Vamos con él. Emilio Lozoya Austin, el jefe de Petróleos Mexicanos Pemex, continuará en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. Así lo determinó un juez federal la tarde del miércoles luego de revisar la medida cautelar durante una audiencia. El juez consideró que la Fiscalía General de la República, FGR, probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio de 2020 permitieron que el exfuncionario pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares. El Consejo de la Judicatura Federal informó que por motivos de pandemia y alto nivel de contagio dentro del Consejo, la audiencia se realizó a través de videoconferencia en la que estuvieron presentes tanto el juez como los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y de Pemex, así como la defensa del exfuncionario. Emilio Lozoya Austin y su abogado Alejandro Rojas Pruneda estuvieron en la sala de audiencias de los juzgados de distrito de procesos penales en la Ciudad de México. El juez de control señaló que Emilio Lozoya Austin ha incumplido en la reparación de daños causados a Petróleos Mexicanos, también con aportar más información por el criterio de oportunidad por la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Durante casi una hora de audiencia, el juez presentó cada uno de los motivos para mantener en prisión preventiva justificada a Lozoya Austin, quien su defensa había solicitado una serie de amparos para que enfrentara su juicio en su casa y portando un brazalete electrónico. La Fiscalía General de la República encontró que Emilio Lozoya recibió unos $7 millones en 2014 por parte de la constructora brasileña Odebrecht para entregar sobornos y así promover la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Al inicio de su intervención, el juez exhortó a la defensa a abstenerse de continuar presentando escritos, solicitando la inmediata libertad, puesto que esa cuestión se encuentra decidida legalmente y subjudice a esta resolución del Tribunal Unitario de Circuito. Por otra parte, ya colocándose en el momento de la audiencia previa, por un lado declaró fundados los argumentos de la defensa y por el otro infundados. José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, consideró que la Fiscalía General de la República acreditó el riesgo o la sustracción de la justicia o fuga de Emilio Lozoya. Lozoya está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente $10.5 millones en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto entre los años de 2012 y 2018. Además de este caso, Lozoya afrontaba prisión preventiva desde noviembre pasado por presuntamente haber comprado en 2013, como director de Pemex, una planta de fertilizantes inservible con un sobreprecio de $500 millones a Altos Hornos de México, a cambio de sobornos. Por este caso, un juez ordenó liberar a Lozoya el sábado, por lo que la UIF del gobierno presentó un amparo. Pero el tribunal consideró que la UIF no tiene interés jurídico para promover el recurso porque no le genera una transgresión directa a su patrimonio. Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía, a cambio de inculpar a otros políticos. Pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo. Con información de Juana Salazar, Santé Tobar. Lalito, ya estamos. Es que estoy viendo las estadísticas ahí. Ajá. Y seguimos siendo bien corruptotes a pesar de todo lo que se ha dicho. Sí, a pesar de eso, pues, y de los esfuerzos que ha presumido el presidente Andrés Manuel contra la lucha, más bien de la lucha contra la corrupción, pues México, según la OCDE, de 38 países, México está en el lugar 18 como de los más corruptos. ¿Puedes tú creer eso? 18, eso es la OCDE, pero también esta otra organización que nos puso en el lugar 124. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional de solo 2021 dice que México ocupa la posición 124 de los 180 países. O sea que no hemos avanzado en nada, según esta... Pues según esta encuesta, aparentemente no. Y el presidente pues dice, desestimó eso, él tiene otros datos, ¿no?
Siempre tenemos otros datos, Lalito. Pero pues aquí lo importante es que ya son, o sea, 2 organizaciones que realizan esta encuesta y México se encuentra dentro de los países más corruptos. Bueno, aquí lo importante también es de que el señor presidente tiene en la agenda el tema de la corrupción y hay que atacar la corrupción. Y la corrupción somos todos, la neta. Entonces hay que atacar ese problema de fondo, de raíz y a ver qué sucede. Pero hablando de estadísticas... Otro récord que México rompió, Lalito. ¿Cuál? El de los contagios de COVID. No, y de muertes. Creo que, por ejemplo, el miércoles hubo más de 400 muertes. No se tenía esa cifra de muertes en un solo día desde hace varios meses. Y se supone que por Omicron la gente no muere. Y que ya vamos a la baja según López Gatell. Bueno, pero por eso también hay tanta polémica con el subsecretario de Salud. ¿López Gatell? Gatell. Oye, pues sí, Lalito, pues ya creo que ya hay que despedirnos. Bueno, con tremendas noticias, creo. Pues sí, pero invita a la gente porque la gente es lo más... A que se vacunen. Ahorita que se están poniendo los refuerzos, por favor, no duden en acudir y en usar su cubrebocas. No estamos para bajar la guardia. No, y además vean las redes sociales de Unidos Informados y de Unidos Noticias. Y ya nos vamos porque Tatiana y yo tenemos harta hambre, ¿no? Y harto trabajo que hacer, Lalito. Sí, Pero bueno, sí, ya. Chao. Adiós. Tengo problemas.